día, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Acontecer Penitenciario. Este día nos acompaña la doctora Reina Plícano. Ella es la coordinadora de Administración Sanitaria del Departamento de Salud del Instituto Nacional Penitenciario. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciada Digna, un placer estar aquí con usted para poder abordar todo lo que compete a las gestiones que se han realizado por parte del Departamento de Salud del Instituto Nacional Penitenciario. Ahora, doctora, muy importante, ya sabemos que el tema de salud en las personas privadas de libertad es una temática bastante sensible y que tiene un gran impacto tanto para los familiares, la persona privada de libertad y también en organismos de derechos humanos. Ahora bien, mucho se ha manejado de que no hay personal en los centros penitenciarios, pero sin embargo, ustedes nos han manifestado detrás de cámara que sí ha habido contratación de personal para las diferentes clínicas. Sí, como usted lo menciona, ¿verdad? Uno de los principales objetivos de las autoridades del sistema penitenciario es fortalecer la salud en beneficio de las personas privadas de libertad. Para ello se ha encomendado al Departamento de Salud realizar diferentes gestiones en beneficio, ¿verdad?, de poder tener una mejor salud penitenciaria. Voy a comenzar hablándole un poco de lo que son algunas de las gestiones realizadas en lo que va, ¿verdad?, del presente año. Por ejemplo, tenemos contratación de personal de salud a nivel nacional. Se ha incrementado las cifras del personal de salud para poder brindar una mejor atención. Se han realizado gestiones con la Secretaría de Salud para continuar vacunando a las personas privadas de libertad. Hemos llegado a tener coordinaciones con las autoridades de los diferentes hospitales del país, para mencionar algunos de ellos: el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el Instituto Nacional del Diabético, entre otros, para poder fortalecer esas coordinaciones y que las personas privadas de libertad tengan la atención especializada en estos diferentes hospitales. También coordinamos con el Comité Internacional de la Cruz Roja, específicamente con la doctora Marilyn Hernández, que es la encargada del programa en detención, con la cual trabajamos de la mano para poder tener ese acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en lo que son actividades de salud en beneficio de las personas privadas de libertad. Recientemente se logró la participación en lo que fue la reactivación de la mesa penitenciaria, que esta es una mesa que está integrada por diferentes autoridades de la Secretaría de Salud, organismos de derechos humanos, Instituto Nacional Penitenciario, entre otros. Esto para poder fortalecer también y trabajar en lo que es actividades en beneficio de la salud de las personas privadas de libertad. Se han tenido coordinaciones con el jefe del programa de tuberculosis a nivel nacional para establecer estrategias de diagnóstico y tratamiento, porque como sabemos, ¿verdad?, el hacinamiento que existe en los centros penitenciarios es un factor predisponente para estas enfermedades infectocontagiosas, entre ellos la tuberculosis. Se ha logrado por parte de la institución la compra de insumos de bioseguridad, medicamentos, los cuales ya fueron distribuidos a cada centro penitenciario, para que el personal de salud cuente con lo necesario y poder brindar una atención de calidad, ¿verdad?, a estas personas. Y así yo le podría mencionar varias gestiones que se han realizado. Ahora, doctora, un caso muy sensible y que vemos que ustedes también siempre están en constante coordinación, y es el tema de la tuberculosis. En este caso, el Departamento de Salud, ¿qué tipo de gestiones tienen las personas privadas de libertad acceso a estos medicamentos, a estos tratamientos, y de qué manera se les hace el manejo? Sí, para esto, para tener una mejor coordinación en todos los centros penitenciarios, el Departamento de Salud nombró por cada centro penitenciario un coordinador del programa de tuberculosis y VIH.
Esta persona es un médico, una licenciada en enfermería, que son los encargados de llevar el programa, ¿verdad? Para que funcione de una mejor manera y siempre en coordinación con autoridades de la Secretaría de Salud. Dentro de algunas gestiones que se realizan con las personas privadas de libertad es la búsqueda activa de aquellos pacientes sintomáticos respiratorios que han estado presentando tos mayor de 15 días, que presentan algún tipo de síntoma relacionado con la enfermedad. Se realizan la toma de baciloscopías a estos pacientes que el médico, ¿verdad?, refiere que tienen una sintomatología sospechosa para tuberculosis. Posteriormente, estas muestras son enviadas al laboratorio nacional y aquellas personas que salen positivas inmediatamente se inicia su tratamiento, haciendo énfasis que se cuenta con el tratamiento porque la Secretaría de Salud es el ente rector de la salud de Honduras y es el encargado de la compra de estos medicamentos y inmediatamente, ¿verdad?, se le dan a cada paciente que sale positivo. Además, otra de las tareas que realiza el Departamento de Salud es la constante capacitación, no solo del personal que está asignado a los diferentes establecimientos, sino también a las personas privadas de libertad. Sí, como usted lo dice, tenemos la obligación de estar en capacitaciones, ¿verdad?, tener nuestro personal de salud penitenciario capacitado. Para esto se trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con los organismos de derechos humanos, y también se trabaja en lo que es la promoción y prevención de enfermedades con las personas privadas de libertad. Para darle un ejemplo, actualmente se está desarrollando en la Penitenciaría Nacional de Támara, en la masculina, y en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, lo que es el programa de colaboradores de la salud, ¿verdad?, que son personas privadas de libertad que se capacitan en temas de salud, pero con un énfasis en lo que es la promoción y la prevención. Entonces sí trabajamos bastante, hemos estado trabajando bastante lo que es este tema. Ahora, en la compra de insumos, doctora, ¿estos son enviados a todos los establecimientos, igual que los medicamentos? Sí, tenemos las coordinaciones porque en cada centro penitenciario se cuenta con un jefe de la unidad de salud con el cual el Departamento de Salud tiene la coordinación directa. Igual, no solo son los medicamentos y los insumos que el instituto compra, ¿verdad? La Secretaría de Salud, a través de las regionales de cada departamento, también coordina con el jefe de la unidad del centro penitenciario para el abastecimiento de medicamentos. Ahora, otra de las gestiones que ustedes realizan es justamente el fortalecimiento de la prevención y la promoción de la salud en los centros penitenciarios. ¿En qué consiste este tipo de programa de prevención? Sí, con respecto a lo que es la promoción y la prevención, se trabaja en conjunto con el personal de salud y las personas privadas de libertad, que son muy colaboradoras. Se realizan charlas educativas sobre las enfermedades más comunes que se tienen en los centros penitenciarios. Se realizan campañas de limpieza en los centros penitenciarios, por ejemplo, con el tema del dengue, tratar de no tener criaderos de zancudo, ¿verdad? Entonces, estos temas se abordan en conjunto tanto la población penitenciaria como el personal de salud, realizando múltiples actividades, realización de murales educativos, las charlas, entre otras. Ahora, actualmente, ¿de cuánto es el personal de salud que ha sido contratado para la atención de las personas privadas de libertad a nivel nacional? ¿Y quiénes se incluyen? ¿Hay médicos especialistas o solo son médicos generales, enfermeras? ¿Qué tipo de personal sanitario es el que está atendiendo a las personas privadas de libertad? Sí, con el inicio de la pandemia, las autoridades penitenciarias hicieron bastante énfasis en lo que era tener personal de salud suficiente en cada centro penitenciario para poder brindar esa atención y poder contener, ¿verdad?, la pandemia en los lugares de detención.
Contamos desde médicos especialistas, médicos generales, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, microbiólogos y también tenemos una licenciada en nutrición. Actualmente, en lo que va del año 2022, se han hecho la contratación de 19 personas que pertenecen, ¿verdad?, al área de la salud, entre ellos la licenciada en nutrición, un químico farmacéutico, médicos generales, 2 licenciadas en enfermería y enfermeros auxiliares. Contamos con 3 especialistas a nivel nacional, están 2 de ellos en la penitenciaría femenina de adaptación, una ginecóloga y el pediatra y un médico internista en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. Entonces vemos que la atención médica que se brinda a las personas privadas de libertad es bastante completa, y aparte de que nos menciona usted que tienen alianza con diferentes hospitales, es decir, que al momento en que el internista o el médico haga una remisión a un especialista de un hospital, se garantiza de que van a tener la atención adecuada. Sí, precisamente una de las coordinaciones realizadas por el Departamento de Salud es esa coordinación con las diferentes autoridades de los hospitales para poder tener esa atención especializada para las personas privadas de libertad. Tenemos que entender que en los centros penitenciarios la atención que se da es una atención primaria en salud. Un ejemplo es, funciona como los centros de salud en las localidades, ¿verdad? Entonces el médico tiene esos conocimientos para poder referir al paciente a los hospitales de primer nivel cuando así lo amerita. Y las buenas coordinaciones que se han realizado con los diferentes hospitales, se ha logrado que muchas personas privadas de libertad reciban esa atención médica especializada. Ahora bien, hay que también adaptarnos a la realidad, ¿verdad? Uno de los mayores hospitales, o el hospital que recibe la mayor población, es el hospital escuela. Entonces sí, a veces nos encontramos que ya no hay cupos en las diferentes especialidades, sin embargo, si es una emergencia, siempre se gestiona para que sea atendida la persona privada de libertad. En este caso, en relación al virus COVID-19, doctora, como usted sabe, hay una nueva alarma por esto de la viruela símica y sin embargo, en los centros penitenciarios continúan estas jornadas de vacunación, continúan las jornadas de concienciación para prevenir el contagio del mismo. ¿De cuánto o el porcentaje de vacunación en los centros penitenciarios? Sí, actualmente tenemos el 84% de vacunación, al menos 1 o 2 dosis las personas privadas de libertad la tienen, ¿verdad? Y el porcentaje es alto. A nivel de Centroamérica somos uno de los países, somos el país que más población penitenciaria tenemos vacunada. Sin embargo, hay personas privadas de libertad que todavía no se han vacunado. Usted sabe que esto de la vacuna pues creó al inicio, ¿verdad?, mucha duda, mucha incertidumbre, y la población penitenciaria pues han optado, algunos de ellos, por no vacunarse. Sin embargo, siempre se trabaja de la mano con la Secretaría de Salud para poder estar realizando jornadas de vacunación en los centros penitenciarios. Ahora, doctora, usted tuvo la responsabilidad, por así decirlo, de representar al Instituto Nacional Penitenciario en Europa atendiendo una temática sobre salud penitenciaria. Cuéntenos, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué temas fueron los que se trataron? Sí, sí tuve la oportunidad de representar al Instituto Nacional Penitenciario. Fue en el primer Congreso de Salud en Detención. Este se realizó en Ginebra, Suiza, en el cual se encontraban representantes de todo el mundo, donde se tocaban y se abordaron temas de salud penitenciaria. Fue una experiencia muy bonita. El tema que se expuso en ese congreso fue lo que había sido la experiencia de la vacunación en el sistema penitenciario hondureño. Fue muy interesante el poder dar a conocer a representantes del mundo, ¿verdad?, que Honduras había tenido un
buen manejo en lo que fue la pandemia en los centros penitenciarios, porque tuvimos una tasa de mortalidad bien baja. Contamos en la actualidad con la mayoría de personas privadas de libertad vacunados con al menos 2 dosis, y en algunos centros penitenciarios llevamos por el segundo refuerzo. Entonces sí fue una experiencia muy bonita, en la cual recibimos felicitaciones por algunos representantes de los países por tener un porcentaje de vacunación alto. Ahora bien, en cuanto a todas estas atenciones a la salud, también tenemos médicos odontológicos, sí, psicólogos. Entonces todos estos trabajan en equipo, doctora, para poder brindar una atención integral a las personas privadas de libertad. Sí, es un equipo técnico y se trabaja en conjunto, ¿verdad? Como usted lo dice, cada centro penitenciario cuenta con médicos, enfermeras, licenciadas en enfermería, se ofrece también el servicio de odontología, están los psicólogos. Es un equipo integral para poder hacer una evaluación integral al paciente. Y cuando no se requiere o no se tienen las competencias necesarias, entonces el paciente es referido, ¿verdad?, a los diferentes hospitales, y allí él recibe la atención necesaria. Ahora, doctora, como Departamento de Salud, y tomando en cuenta todo este esfuerzo, y realmente la felicito por todas estas acciones que han realizado como Departamento Médico, ¿cuáles son los retos o qué es lo que viene de parte de salud para la atención de las personas privadas de libertad? Muy buena pregunta. La verdad que como Departamento de Salud tenemos muchísimos retos a cumplir, ¿verdad? La salud penitenciaria ha estado en los últimos años olvidada, tal vez no olvidada, sino que no se reunía o no se tenía el personal de salud suficiente para poder dar las atenciones. Algunos de los retos, pues actualmente seguir trabajando para poder cumplir al 100% lo que es la vacunación en las personas privadas de libertad contra este virus que ha sido tan fatal a nivel mundial. Otro de los retos que se tiene en la actualidad es, usted sabe, con los nuevos casos, ¿verdad?, que se están dando en el país de la viruela símica, pues tratar lo más que se pueda de evitar que esto vaya a entrar a los centros penitenciarios, poder fortalecer aún más lo que es la salud penitenciaria, poder contar con esas atenciones que las personas privadas de libertad requieren para tener una mejor salud, porque pues el hacinamiento que se tiene en los centros penitenciarios es un factor predisponente para muchas enfermedades. Algunas de ellas, las más frecuentes que se cuentan, enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades infectocontagiosas. Entonces, como departamento sí se tienen muchos retos a cumplir. Esperamos seguir contando con el apoyo de las autoridades penitenciarias para poder lograrlo. ¿Van a continuar jornadas de prevención, jornadas de vacunación? Sí. Todas estas acciones que van en el marco de prevenir un decaimiento en el estado de salud de las personas privadas. Sí, a diario el personal de salud de los centros penitenciarios tiene la tarea de trabajar en conjunto con la población penitenciaria, porque este es un trabajo que no se va a lograr por sí solo, ¿verdad?, ni solo el personal de salud. Es un trabajo que tiene que ser en conjunto entre las autoridades de los centros penitenciarios, el personal de salud, la población penitenciaria que se encuentra en cada centro, para poder tener un mejor abordaje en conjunto de todo lo que son estas patologías y de poder prevenir enfermedades o, en este caso, pues alguna otra pandemia que venga, ¿verdad? Entonces poder estar preparados para ello. Bueno, hemos llegado al final de este subprograma Acontecer Penitenciario. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, como Instituto Nacional Penitenciario, asimismo nuestra página web.